Bien, como había quedado ayer, pues hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios más sobre estas nociones de torque. Ya ahora la relación que tiene con la aceleración angular, que es análoga a la que ustedes vieron entre la fuerza y la aceleración en su momento, lo lineal. Y pues de ahí vamos a hacer por ahí un ejercicio de rodamiento. Entonces, bueno, vamos a hacer este problema de acá. Me habla de que pues hay una piedra, pues asuma que ese bloque es la piedra, que cuelga del extremo libre de un cable enrollado, como se muestra en la figura. La polea es un disco uniforme con una masa de 10 kilogramos y de 50 centímetros de radio, que gira sobre cojinetes sin fricción. Se determina que la piedra recorre 12.6 metros en los primeros 3 segundos partiendo del reposo. Y lo que me piden calcular es la masa de la piedra en el inciso A y la tensión en el cable. Muy bien, entonces veamos qué información nos dan. Vea que pues vamos a llamar a la masa M mayúscula a la de la polea, que es de 10 kilogramos, y me dicen que es un disco. Y el radio es de 50 centímetros. ¿Cuántos metros tiene de radio entonces esa polea? ¿Ahora me escuchan? Sí, Lee. Bueno, ¿cuántos metros tendría de radio pues la polea? 0.5. 0.5. Y pues de ahí me dan datos del movimiento de la piedra. O sea, me dicen que la piedra recorre 12.6 metros, o sea, recorre una altura de 12.6 metros en un intervalo de tiempo de 3 segundos partiendo del reposo. Por lo tanto, tendríamos que la velocidad inicial de la piedra, que obviamente es lineal, ya sabemos que pues, el recorrido de la piedra es lineal, ¿no? Pues es 0. Y tendríamos que nos piden en el inciso A la masa de la piedra, la cual voy a llamar M minúscula, y en el inciso B me piden la tensión en el cable. Entonces, vea que este problema pues sigue una lógica similar a ya alguno que habríamos hecho anteriormente con la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que en este caso, pues nosotros tenemos que el movimiento de la piedra, que es este bloque, pues sería acelerado, ¿no? En cierta manera. ¿Por qué? Porque parte del reposo y de ahí pues obviamente va a tener una velocidad distinta, ¿no? Tal que recorre 12.6 metros en 3 segundos. Pero además de eso, pues vamos a tener que, pues al ser un solo sistema, ¿no? Usted tiene que la polea de cierta manera va a percibir una aceleración. No lineal porque la polea no se mueve hacia abajo, pero pues la polea está rotando, ¿no? Y la rotación diríamos que está acelerada. Por lo tanto, una clase de problemas de este tipo, un problema como este, tenemos que considerar efectos dinámicos, ¿no? Para poder analizar su movimiento. Porque pues claramente hay aceleración de por medio. Entonces, pues vamos a empezar analizando el movimiento de la piedra. ¿Qué ley de Newton describiría el movimiento de la piedra? Ajá, ¿qué ley de Newton describiría el movimiento de la piedra? Sería la segunda ley de Newton, ¿Qué dice la segunda ley? que la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Muy bien, que la fuerza neta, que pues en este caso sería la suma de todas las fuerzas actuando sobre la piedra, pues es igual a la masa de esta por la aceleración. Muy bien. Y bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre la piedra? Peso y tensión. Tensión y peso. Entonces tendríamos el peso hacia abajo, la tensión que pues va hacia arriba. Y pues, ¿qué nos falta describir en el análisis? Porque vea que aquí pues eso ya puedo contarlo como mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué falta para describir ahí en mi diagrama de cuerpo libre? La aceleración.
a la dirección del movimiento, que sería la aceleración, que pues muy bien, pues va hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener que, pues conforme a la convención que habíamos tomado, el peso va a ser una fuerza positiva, ¿verdad? Entonces tendríamos que, pues, mg menos t va a ser igual a ma, ¿verdad? Y pues vea que lo que me piden es la masa, entonces de aquí pues tendría que despejar la masa, sin embargo, pues no hay más que yo pueda hacer ahí, porque si ustedes se fijan, pues tengo otra incógnita. Yo no sé a qué es igual la aceleración que tiene este sistema, ¿verdad? Entonces, pues, con la información que tengo, pues no tengo suficiente como para poder determinar esto. Y además, desconozco la tensión, es otra de las incógnitas que tengo en el problema. O sea, vea que ahí tengo 3 incógnitas y solo tengo una ecuación. Por lo tanto, pues no hay más que yo pueda hacer al analizar el movimiento de la piedra, porque pues ahí ya tengo mis 3 incógnitas. Ocupo entonces por lo menos 2 ecuaciones más, ¿verdad? Por lo tanto, pues tendríamos que analizar otra cosa para determinar parámetros, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué podríamos analizar? ¿El movimiento de qué? ¿O qué podríamos hacer para poder seguir? Porque pues ya con el análisis de fuerzas no puedo hacer nada. Nada más, por lo menos. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Quería analizar el movimiento de la polea. El movimiento de la polea, ¿de qué tipo es? ¿Qué tipo de movimiento se ejerce sobre la polea? Aceleración constante. Tiene que ver, pero pues, ¿cómo es la forma del movimiento? O sea, ¿cómo se mueve la polea? ¿Qué forma tiene la trayectoria que sigue la polea? Pues? Movimiento de rotación. Es un movimiento de rotación, ¿verdad? Entonces procederemos ahora a hacer el análisis del movimiento de la polea. Entonces, claramente, la polea no se desplaza, solamente rota, ¿verdad? Y pues vea que en este caso, pues hemos hecho un análisis de fuerzas para analizar, pues valga la redundancia, las fuerzas, el movimiento de la piedra. Entonces, hay algo análogo para el movimiento de la polea. Y en este caso, pues el análogo rotacional de la segunda ley de Newton ya sabemos que es relacionado con el torque. Entonces, ¿qué dice este análogo rotacional de la segunda ley de Newton? ¿Qué dice el análogo rotacional? Que la sumatoria del torque es igual a la inercia por la aceleración radial. ¿Aceleración radial o angular? No, angular. Muy bien. Entonces, el torque neto, ya sabemos que es la suma de todos los torques, así como hicimos en el ejemplo de ayer, ¿no? Pues sería igual al análogo de cada cantidad en la parte rotacional, ¿no? Ya sabemos que el análogo rotacional de la masa es el momento de inercia, mientras que el análogo rotacional de la aceleración, pues es la aceleración angular, ¿verdad? Y ya sabemos que el torque tiene que ver con fuerzas, entonces tendríamos que analizar en cierta manera también qué fuerzas actúan sobre la polea. Entonces díganme ustedes, ¿qué fuerzas hay sobre la polea? La tensión. ¿Hacia dónde se dirigiría la tensión? De manera tangencial o no. Sí, sí, tangencial en cierta manera, pero ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? Antihorario.
Bueno, es que lo antihorario pues es ya cuando analicemos el torque, pero si ustedes se fijan, la fuerza pues sigue siendo lineal, ¿no? Entonces, la fuerza asociada a la tensión actuando sobre la polea, ¿hacia dónde tendría que ir? Es tangente a este punto, estamos de acuerdo. Pero ¿hacia dónde tendría que ir la tensión? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esa es la tensión. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre la polea? Peso. El peso. ¿Verdad? Tenemos que hay un peso que también pues va hacia abajo y que proviene del centro de masa. Entonces, vea, si yo llevara todo esto a un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, y que es una buena práctica hacerlo, ¿no? Si yo hiciera tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre cada objeto, ¿no? Y pues, entonces yo empiezo haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre el objeto que es un movimiento lineal, en este caso sería la piedra, cuya masa pues hemos llamado m minúsculo. Y pues las dos fuerzas que actúan son tal como aparecen ahí, o sea, es un diagrama sencillo, aquí pues solo es m minúscula g. Y pues tendríamos este movimiento de acá. Ahora, si yo hiciera una especie de diagrama de cuerpo libre para la polea, pues se puede hacer, ¿no? Con solo las fuerzas. En mi caso, pues yo lo que hago para analizar movimiento, para analizar fuerzas en la polea, pues es un diagrama de torques, le llamaría yo. Y pues lo que hago es redibujar la polea y ver qué fuerzas actúan sobre ella, ¿no? Entonces, pues este es el centro de masa. Tendríamos que, pues, por aquí hay una fuerza, ¿verdad? Y tenemos que por acá hay otra que es el peso del bloque, de la polea. Pero pues yo lo que quiero analizar son torques, ¿sí? Entonces, obviamente, tengo dos fuerzas actuando sobre la polea. Entonces tengo que ver cuál es el torque que ejerce cada uno. Entonces, empecemos con el torque que ejerza el peso. ¿A qué tendría que ser igual el torque que ejerce el peso? Con solo ver la figura y con base en lo que hicimos más o menos ayer, ese torque, ¿a qué tendría que ser igual? Torque ejercido por el peso de la polea. Cero, ¿Por qué? porque está directamente sobre el centro de masa, la fuerza. Bueno, sí, la fuerza proviene del centro de masa, pero la razón por la cual no hay torque, ¿cuál sería? Como tal. Porque el torque depende de dos cosas, ¿verdad? Una es la fuerza. ¿Cuál es la otra cantidad de la cual depende el torque? El radio sería cero. El radio, el brazo de palanca, La ¿verdad? distancia, el brazo de palanca, sí. Pero vea que el radio no es cero, ¿sí? El radio en sí no es cero. La razón por la que en este caso no hay torque es porque, si ustedes se fijan, el brazo de palanca concuerda con la dirección de la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Una lógica similar a la que hicimos en el problema de ayer con esta fuerza de aquí, ¿verdad? Esa fuerza del peso, para el caso de la polea, es análoga a esta de acá. En este caso, esta es antiparalela, esta va en dirección opuesta a la, del brazo de palanca. El brazo de palanca es este, ¿verdad? Es el propio radio, como habíamos dicho ayer. Pero pues tenemos que el ángulo había que era 180 grados. Acá pues tenemos que el ángulo es cero, ¿sí? Porque vemos que el vector mg, que es el peso, pues va en la misma dirección que el vector r, ¿no? Y por ende, pues va en la misma dirección del brazo de palanca. Por lo tanto, tendríamos que, sin más ni más, pues en este caso, ¿verdad? Esto no siempre va a ser así, pero por lo general suele ser así, ¿verdad? Si la fuerza está aplicada en el centro de masa, así como dijo el compañero, y dado que el brazo de palanca va en la misma dirección de la fuerza, pues obviamente el torque ejercido por esta es cero, ¿sí? Ahora, en el caso de la fuerza F, el brazo de palanca, ¿de dónde a dónde tendría que ir? O bueno, el vector R. El centro hasta el punto de tangencia. Muy bien, correcto. Entonces vemos que el brazo de palanca en este caso pues es igual al radio de la polea. Y pues esta fuerza obviamente sí ejerce torque. Por lo tanto, el torque neto, volviendo a mi análisis, el torque neto pues sería el asociado a la fuerza, bueno, aquí yo le puse F, pero es la tensión, ¿verdad? A la tensión que se ejerce sobre la cuerda, ¿verdad? ¿Qué más? Pues acá vea que análogo a un diagrama de cuerpo libre también debo marcar la dirección del movimiento. Entonces note usted que pues, la aceleración angular va en ese sentido, ¿no? Porque claramente a medida que la cuerda se va moviendo hacia abajo, todo el sistema se mueve hacia abajo, pues esto va a causar que la polea se mueva en sentido antihorario, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que el torque neto pues, sería igual al torque ejercido por la tensión y esto va a ser igual al momento de inercia de la polea. La polea es un disco. Por lo tanto, ¿a qué es igual el momento de inercia de una polea, de este disco?
Momento de inercia de un disco, que es igual. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Muy bien, sí, que es el mismo de un cilindro, no, al final un disco es un cilindro, ¿sí? Entonces, pues, precisamente el momento de inercia en torno al centro de masa, ¿verdad? Eso sí, pues es un medio de la masa de la polea por el radio que está en el cuadrado. Muy bien, esto es porque el sistema, reitero, gira en torno al centro de masa. De lo contrario, pues obviamente usted ya debe usar el teorema de ejes paralelos y todo eso, ¿verdad? Bien, entonces tendremos un medio de mr cuadrado por la aceleración angular. Y vea que, pues, el torque también es susceptible a la referencia. Entonces, aquí hay que tener cuidado. En este caso, esta aceleración angular, vea que pues me hace girar a la polea en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, esa aceleración angular sería positiva o negativa. Positivo. Positivo, ¿verdad? Me hace girar el sistema en sentido antihorario, pues hemos definido todo lo que gira antihorario como positivo. Por lo tanto, esa aceleración angular alfa es positiva. Y vean que entonces el torque también, ¿verdad? Porque esta fuerza me va a hacer tender girar a la polea en torno al sentido antihorario. Por lo tanto, el torque también es positivo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ahora pues sigo calculando, pues vea que lo que me están pidiendo determinar es la masa de la piedra y la tensión en el cable. O sea, aquí me va a quedar un sistema de 2x2, ya vamos a llegar a eso. Por ahora pues sigo resolviendo y vea que el torque ejercido por la tensión pues no es más que la fuerza por el brazo de palanca, es decir, T por R, y es positivo porque al aplicar usted regla en la mano derecha pues llega a eso, ¿verdad? Usted puede comprobarlo cualitativamente. Esto a su vez es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado por alfa. Pero vea que seguimos en problemados, en el sentido de que pues la tensión es una incógnita, pero además la aceleración angular pues es una incógnita. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pues ir tratando de resolver que podríamos hacer acá? Tendríamos que expresar esta aceleración angular en términos de otra cosa, ¿verdad? Entonces, vean que pues la aceleración angular con la que gira la polea está relacionada en cierta manera con cuán acelerado es el movimiento de la piedra, ¿sí? Por lo tanto, debe haber una relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal para este sistema. ¿Y cuál es esa relación? La aceleración tangencial. Correcto, en este caso sería la aceleración tangencial de los puntos, ¿verdad? En torno a eso de ahí, que sería igual a ¿qué? ¿A qué sería igual la aceleración tangencial? Al radio por aceleración angular. Muy bien, el radio por la aceleración angular, correcto. Entonces vean que aquí pues yo puedo expresar alfa en términos de la aceleración tangencial, porque vean que la aceleración tangencial de los puntos en la cuerda que están tangentes, valga la redundancia, a la polea, pues es la misma aceleración que tendría la piedra en sí misma, ¿no? Entonces esa aceleración tangencial no es la misma, no es más que la que corresponde a la piedra, ¿verdad? Y pues este va a ser igual a, perdón, estoy despejando para alfa. Entonces tendríamos que alfa va a ser igual a la aceleración de la piedra dividida entre el radio de la polea. Por lo tanto, al reemplazar, vea que lo que me queda es que pues, el torque, que es la tensión por el radio, va a ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado por A entre R. Vea que al final se cancela todo, ¿verdad? Los R's, y me quedaría que la tensión es un medio de la masa por la aceleración. Entonces ya tengo dos ecuaciones, pero sigo teniendo tres incógnitas, porque si usted se fija, yo desconozco a qué es igual la aceleración, yo desconozco a qué es igual la masa de la piedra, que es mi incógnita, del inciso A, y la tensión del cable, que es lo que me piden en el inciso B. Entonces todavía ocupo una ecuación más. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora para poder resolver este problema? Porque pues vea que todavía no tengo suficiente información para hacerlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Para determinar, no sé, la aceleración, por ejemplo. ¿Sí? No quedaría un R porque como está al cuadrado. Pero es que ve acá, el R, este de acá me cancela el cuadrado, entonces me queda solo un R. Y el R que queda se cancela con este. Ah, gracias. Sí, ok. Bien, bueno, hasta ahorita hay alguna otra consulta, por cierto. ¿No? Ok, entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque todavía nos falta, ¿verdad? Claramente, desconozco T, desconozco M y desconozco A. Entonces, vean la información que tenemos. Porque hasta ahorita hemos analizado fuerzas, pero vean que hemos dejado un poquito de lado esto de acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esto?
Calcular aceleración. Podríamos calcular la aceleración, ¿no? Con la relación de cinemática. Entonces, vea, ocupamos una relación de cinemática que tenga que ver con la velocidad inicial, con el tiempo y con posiciones iniciales y finales. Y además con la aceleración, ¿no? Que es una incógnita. Entonces, ¿cuál ecuación de las que conocemos de cinemática me podría servir para poder determinar, en este caso, la aceleración? El cambio de la posición angular es igual a la velocidad angular inicial más un medio de la aceleración angular por t a la 2. No importa. Ok, se fue por la parte más difícil, pero no hay problema, podemos hacerlo. Entonces, bueno, el compañero propone usar esta, pero eso entonces implicaría analizar la cinemática del movimiento de la polea, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que volver a lo que tenía, ¿verdad? Dejarlo en términos de alfa. Pero pues, aquí más simple que eso, porque les cuento, esto es posible, o sea, de acá yo puedo determinar el cambio angular. ¿Cuál cambio angular? El cambio angular de la polea. ¿Sí? Bueno, o la aceleración angular de la polea. Pero vea que en este caso la información que me dan más que todo tiene que ver con longitud. Entonces la que voy a usar no sería esta, sino más bien su análogo lineal, que sería la que dice delta y igual a b sub 0 y por t, la velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, porque esta se puede usar, pero entonces estaríamos trabajando doble, porque tendríamos que convertir esto de acá en un ángulo. ¿Por medio de qué relación? Ya sabemos que la longitud de arco, el recorrido angular, el recorrido lineal que realizarían los puntos, pues sería igual a r por θ. Entonces, el delta y se relaciona con este s de acá, y el delta θ pues se relaciona con el delta aquí, ¿verdad? R es constante porque el radio de la polea es el mismo. Y de ahí pues entonces tendríamos que calcular alfa y de ahí volver a despejar para la aceleración. Entonces, a lo que voy es que esto es posible hacerlo, pero estaríamos trabajando doble porque tendríamos que convertir todo esto a sus análogos angulares. Entonces, mejor voy a trabajar de un solo con la expresión lineal y voy a analizar entonces solo el movimiento de la piedra, que es lineal, porque pues los parámetros que me dan son lineales. Y bueno, en efecto, si ustedes se fijan, con esta expresión puedo determinar precisamente la aceleración que tiene el sistema. Entonces, vea que pues tendríamos que la aceleración va a ser igual, vea que esto de acá es 0, ¿verdad? Porque claramente la velocidad inicial de la piedra es 0. Entonces tendríamos que pues la aceleración que estamos buscando, bueno, no la estamos buscando, pero que nos va a servir para poder determinar lo demás, pues va a ser igual a 2 veces delta y entre el tiempo al cuadrado. Es decir, 2 veces los 12.6 metros que recorre la piedra divididos entre los 3 segundos del recorrido al cuadrado. Entonces calculemos por favor a qué es igual la aceleración que tendría esa piedra. Es igual a 8.4 metros por segundo al cuadrado. 8.4. Entonces vea que ahora sí, ya puedo resolver mi sistema de ecuaciones, que es este de acá con este. ¿Sí? Porque mis incógnitas son la tensión y la aceleración. Dígame. Me dio 2.8 a mí. 2.8. Ok, vamos a ver. No sé, ahí pues, no sé los compañeros. Entonces, alguien más que me dé otro resultado. Vamos a ver, son 12.6 entre 3 a la 2, o sea que es 12.6. 2.8 también a mí. Ah, ok. Entonces debe ser eso. Sí, aquí es a la 2, ¿verdad? Entonces 2.8. Bien. Entonces decía, bueno, ahora vean que pues este valor de acá, pues yo lo puedo reemplazar en la expresión de la tensión que tenemos ahí arriba, ¿no? Y puedo determinarla y pues empezar resolviendo el inciso B, ¿verdad? Entonces tendríamos que, por ejemplo, la tensión va a ser igual a un medio de la masa de la polea, que me dicen que es de 10 kilogramos, por la aceleración que hemos determinado que es de 2.8. Entonces son 28 entre 2, estamos hablando de 14, ¿verdad? Son 14 newtons, ¿cierto? Mientras que en el caso de la masa, pues tendríamos que despejar allá en la primera expresión de acá arriba, ¿verdad? Y tendríamos que esta va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver. Sería G menos A entre T menos X entre G menos A, ¿verdad? Entonces serían los 14 newtons, creo que eso les dio, ¿verdad? Entre 9.8 metros por segundo al cuadrado menos los 2.8 metros por segundo al cuadrado que ya determinaron. Entonces sería 14 entre 7, ¿verdad? Son 2.
2 kilogramos. ¿Sí? Y pues esos serían los resultados. Con eso tenemos resuelto el problema. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Todo claro? Ok, aspectos clave, pues vean que en estos problemas donde hay interacción de cuerpos que pueden girar con cuerpos que se mueven lineal, pues es eso, ¿verdad? Vea que es similar en cierta manera a lo que hicimos por medio del principio energético. Y si se fijan, es un proceso análogo, o sea, en realidad un problema de energía usted lo puede resolver con torque, un problema de torque usted lo podría resolver con energía. En este caso, si usted, por ejemplo, quisiera resolver este problema con principios energéticos, pues tendría que utilizar estos parámetros de cinemática para poder determinar energías, si usted se fija, ¿verdad? O sea, usted aquí perfectamente podría trabajar este problema con energía potencial, energía cinética. Vea que puede calcular la velocidad final determinando la aceleración, ¿verdad? Y así sucesivamente pues ir trabajando. O sea, usted podría empezar resolviendo el análisis cinemático del movimiento de la piedra, determinar la velocidad final, por ejemplo. O sea, con esto ya podría determinar la velocidad final. Y de ahí utilizar principios energéticos para poder determinar algún parámetro. En este caso podría determinar la masa de la piedra. La tensión pues tendría que siempre volver a hacer análisis de fuerzas. Pero pues como pueden ver son procesos que pueden realizar de manera intercambiable, ¿no? O sea, ustedes pueden trabajar los problemas como ustedes estimen más conveniente. Entonces, ahora en estos casos donde pues yo ya sé, veo que pues lo que está implícito es la aceleración, pues yo ya sé, bueno, pues mejor utilizo dinámica, analizo fuerzas sobre lo que se mueve lineal, analizo torques sobre lo que se mueve angular o rotatorio, y de ahí pues voy relacionando parámetros, ¿verdad? Entonces, pues ese es el aspecto clave a anotar en estos problemas. Bien, vamos a hacer otro. Este ya es de rodamiento, o sea, este problema de acá es de rodamiento. Me habla de una cuerda que se enrolla varias veces en el borde de un aro pequeño de 8 centímetros de radio y una masa de 0.180 kilogramos. Y pues me dicen que el extremo libre de la cuerda se sostiene fijo y el aro se suelta al partir del reposo. Después de que el aro ha descendido 75 centímetros, calcule inciso A la rapidez angular e inciso B la rapidez del centro de masa. Entonces vamos a ver qué información me dan. Me están diciendo que el aro tiene un radio de 8 centímetros. O sea, ¿cuántos metros mide el radio? Ahí está en el dibujo, 0.08 metros. Ah, es cierto, perdón. Sí. 0.0800 metros. Ok. Y bueno, la masa en 0.180 kilogramos. Y pues me dicen que parte del reposo. Ahora, vean esto. Esto se asemeja a un yoyo, si ustedes se fijan. Esto no solamente se desplaza hacia abajo, también gira, ¿verdad? Entonces, claramente, el movimiento que está ejerciendo el aro enrollado es como el de un yoyo. O sea, está rodando, un movimiento de rodamiento. Es una combinación de rotación más traslación, ¿sí? Por lo tanto, cuando a mí me dicen que parte del reposo, eso no solo implica que la velocidad lineal hacia abajo sea cero, sino que implica que la velocidad angular inicial es cero, ¿cierto? Porque tenemos que es una combinación de ambos movimientos. Entonces, tanto la velocidad angular como la velocidad normal, la lineal, pues son cero, ¿sí? Me dicen que el aro ha descendido 75 centímetros, me dan un desplazamiento, así como en el problema anterior. Esto ya sabemos que son 0.75 metros. Y con base en esto me piden determinar en el inciso A la rapidez angular del aro al girar, o sea, la rapidez angular obviamente que va a tener cuando haya recorrido esta distancia, cuando haya desenrollado una cierta cantidad de radianes esa cuerda. Y en el inciso B me piden determinar cuál es la rapidez de su centro de masa.
Entonces, este es un problema como lo que mencionaba anteriormente, que ustedes pueden hacerlo desde la perspectiva de energía o bien desde la perspectiva de fuerzas. Entonces, díganme ustedes qué perspectiva prefieren que yo haga, porque la otra les queda tarea. Que por cierto, ya habilité la tarea, porque por ahí había una tarea, ahorita ya me acordé para aprovecharles y decirles. Había una tarea por ahí pendiente, que era calcular el momento de inercia de una varilla con el método tradicional. Eso aparecía en el video, yo les dije que les había quedado tarea y se me había olvidado habilitar, pues ya ahorita me fijé y lo habilité. Entonces tienen chance esta mañana al mediodía para poder subirla. Y la otra era la tarea que les dejé ayer, ¿verdad? La tarea corta, que era pues calcular ese torque adicional al problema que habíamos hecho en su momento y de ahí pues a calcular el torque neto. Entonces les queda una tarea corta adicional que sería esto de hoy. No sé si alguien iba a comentar algo. Y con respecto a la tarea 8, la tarea corta tiene mala la fecha de entrega. Ah, está mal la fecha de entrega. Bueno, pero Nos eso ahorita sale la corto. retrasado 90 días. Ah, sí, sí, esa misma tarea, no fue que la dejé en abril, pero sí era parecida. Sí, tengo que corregir eso, yo ya lo voy a corregir, no hay problema. Pero bueno, entonces decía, en este problema pues hay dos perspectivas para hacerlo, la de dinámica y la perspectiva de energía. Entonces, ¿cuál prefieren ustedes que yo haga? ¿Cómo quieren que lo haga? O ustedes obviamente prefieren que lo haga con las dos, ¿verdad? Pero, o sea, no voy a hacer todo yo. Entonces, díganme cuál de las dos prefieren. ¿Lo hacemos con energía o lo hacemos con dinámica? Levanten la mano los que quieran hacerlo con dinámica. Los que quieran que yo lo haga con dinámica. Nadie. Entonces lo voy a hacer por energía. Ah, bueno, una persona. Dos. Entonces lo voy a hacer por energía y ustedes lo van a hacer de tarea con dinámica. Bien. Entonces voy a hacerlo con energía. Vea que el sistema es un sistema aislado, no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema, ¿verdad? Uno podría decir, hay una fricción entre la cuerda, pero eso no es una fricción que genere mayor problema en este movimiento, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque es una fuerza de ligadura. De hecho, esa fricción tiene que haber para que haya un rodamiento, ¿no? Si usted tuviera que el aro se deslizara de la cuerda, no podría ni enrollarlo nunca, ¿verdad? Entonces, pues, en realidad es un sistema aislado, por lo tanto, es un sistema en el cual se conserva la energía. Ya sabemos que en ese escenario, pues tendríamos que el cambio en energía es cero, es decir, que la energía en un estado inicial es igual a la energía en un estado final. Y pues vea que me dicen que el aro se desplaza hacia abajo 75 centímetros, o sea que pues eventualmente, digamos que parte de ahí, pues eventualmente va a ir como por acá, ¿verdad? Y pues va a tener que el aro, vamos a tratar de dibujarlo. Eventualmente el aro va a estar por acá, ¿bien? Entonces tendríamos que pues ese delta Y es precisamente el recorrido que ha hecho, ¿verdad? Esto pues lo hacemos porque ya sabemos que tenemos que definir, según el tipo de energía, un sistema de referencia. En este caso, pues me sale más conveniente definir la altura cero en este punto, si se fijan, ¿verdad? Que es cuando ya ha hecho el recorrido. Entonces, este es el escenario inicial y pues este de acá sería el escenario final. Muy bien. Y pues la energía mecánica, ¿a qué es igual? Porque tenemos que la inicial es igual a la final, pero pues hay que acordarse que es igual a la energía total, ¿no? Entonces, energía mecánica, ¿a qué es igual? Energía cinética más potencial. Exacto. Entonces tendríamos que la cinética inicial más la potencial inicial va a ser igual a la cinética final más la potencial final. Y pues vea que ahora, como ya había dicho en su momento, pues vale la pena segmentar y analizar energía cinética dividida en la parte rotacional más la parte traslacional, porque vea que aquí hay una combinación precisamente de ambos, ¿sí? Entonces tendríamos que habría energía cinética inicial rotacional más energía cinética inicial traslacional más energía potencial inicial igual a cinética final rotacional más cinética final traslacional más energía potencial final. Muy bien. Entonces empecemos pues con lo inicial, ¿no? Hay energía cinética inicial en general, o sea, tanto rotacional como traslacional. ¿Habría energía cinética inicial en este sistema? No. No, ¿verdad? Porque pues me dicen que todo parte del reposo. Y ya sabemos que eso implica que la velocidad lineal es cero y por ende la angular también. O sea, porque pues no está rotando aún en torno a su centro de masa. Por ende, pues no hay nada en el caso inicial. Ahora, ¿habría energía potencial inicial? Sí, ¿A qué sería igual? una gravitacional.
¿A qué sería igual la energía potencial gravitacional? Ah, queda igual. Energía potencial gravitacional. mg por la altura. Correcto. Entonces sería la masa del aro, ¿verdad? Por la gravedad, por la altura, que pues en este caso es delta Y, ¿verdad? Muy bien. Eso es en el escenario inicial. Vamos al final. ¿Hay energía cinética rotacional en el estado final? O sea, cuando ya haya descendido los 75 centímetros, va rotando. Sí. Tendría que, de hecho, ¿verdad? Porque pues me piden precisamente la rapidez angular. Entonces, naturalmente, pues esperaría, bueno, al final tendría que haber rotación. ¿Y a qué es igual la energía cinética rotacional? Un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Muy bien, en este caso, vea que sería el momento de inercia en torno al centro de masa del aro, ¿verdad? Por la velocidad angular al cuadrado. Muy bien. Y pues habría energía cinética traslacional, obviamente, porque pues me piden también la rapidez del centro de masa. El centro de masa es quien se va trasladando, por lo tanto también tendríamos el término de un medio de la velocidad de la masa del aro por la velocidad que el centro de masa tiene al cuadrado. Y pues vea que en este caso la energía potencial es cero, ¿no? Porque pues en ese punto yo he definido que no hay energía potencial. Entonces ahí ya tengo mi ecuación de conservación. ¿Sí? Ahora, vea que tengo dos incógnitas, entonces debo convertir, ¿no? Entonces, vea que esto es rodamiento. ¿Hay alguna relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del sistema? La velocidad del centro de masa es igual al radio por la velocidad angular. Muy bien. Entonces ya sabemos que velocidad del centro de masa es radio por velocidad angular. Siempre reitero esto porque acuérdense, si bien es parecido a la expresión tangencial, no es lo mismo. O sea, porque vea que ahora estamos analizando el movimiento de este punto y ese es igual a R por omega. En las otras ocasiones lo que hacíamos era analizar movimiento tangencial y aunque es lo mismo a nivel de fórmula, ¿verdad? No es lo mismo a nivel de concepto. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Siempre reitero eso. Entonces, bueno, si quiero encontrar la rapidez angular en el inciso A, pues solamente reemplazo la velocidad del centro de masa aquí, ¿verdad? Y despejo para omega. Entonces me quedaría que, pues, en el inciso A, masa por gravedad por la altura recorrida va a ser igual a un medio del momento de inercia en torno al centro de masa. ¿A qué es igual el momento de inercia en torno al centro de masa de un radio, de un aro? Masa por R a la 2. Muy bien, esa sería la masa de este por el radio al cuadrado. Muy bien. Por omega al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, pero ya tenemos que es R omega. Entonces, pues aquí me quedaría también R omega al cuadrado. Entonces, vea que pues me quedaría dos veces un medio de mr cuadrado omega cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría que mg delta y pues va a ser igual a mr cuadrado omega cuadrado. La masa pues incluso se me cancela. Tendríamos que entonces la velocidad angular va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz de g por delta y dividido entre r. Entonces tendríamos que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura que tenemos que son 75 centímetros, ¿verdad? 0.75 metros dividido entre el radio que tenemos que es de 0.08. Entonces calculemos por favor a qué es igual la velocidad angular que tendría que tener ese aro.
33.9 metros por segundo. ¿Metros por segundo? 33.9. Pero ¿sería metros por segundo? Radianes por segundo. Sí, radianes por segundo, sí, ¿verdad? Vean que pues los metros se cancelan, siempre hemos hablado de eso, ¿no? El hecho de que pues en los radianes en realidad pues no, o sea, no son una unidad, entonces por eso pues siempre pues no los consideramos y todo eso. Bien, entonces esta sería la velocidad angular, y si quisiéramos el inciso B, pues solo sería reemplazar en la expresión que ya, que es nuestra ligadura, ¿verdad? Y tendríamos que la velocidad del centro de masa sería el radio multiplicado por eso. Entonces, ¿a qué sería igual, por lo tanto, la velocidad del centro de masa? Dos punto 2.71 metros por segundo. Muy bien, 2.71 metros por segundo. Esa sería la velocidad que tendría una vez que haya bajado 75 centímetros. Listo, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Va claro hasta ahorita? Sí. Ok, entonces como tarea corta, como les había anticipado, van a resolver lo mismo, incisos A y B, por medio de principios de dinámica. Entonces ahora lo que tienen que analizar son fuerzas y torques, ¿verdad? Pero la lógica es la misma, o sea, sigan el orden que hicimos en el problema anterior, calculen, hagan un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el aro, luego hagan un diagrama de los torques, ¿verdad? Vean qué fuerzas realizan torques, y de ahí pues van sacando parámetros. Puede ser que en este caso ocupen cinemática, me parece, sospecho que lo van a necesitar, ¿verdad? Para poder calcular ahí cierta información, y ya de ahí para allá pues es ir resolviendo, ¿verdad? Pero pues en principio ya tenemos los resultados, así que ya tenemos un rumbo al cual llegar, ¿sí? Entonces pues todo es cuestión de ir cuadrando para que lleguen los resultados, ¿verdad? Fíjese siempre en las referencias de los signos, recuerde que para los torques tenemos que fijarnos dónde va la aceleración angular, qué signo lleva, qué signo llevan los torques, ¿verdad? Porque pues es parte del análisis, ¿verdad? Recuerde que usted tiene que el torque en sentido, bueno, cualquier cantidad angular en sentido antihorario es positiva, en sentido horario es negativa, pues eso debe considerarlo en su análisis, ¿verdad? Pero pues el problema no tiene mayor complicación. Rayos, entonces escogimos mal. Sí, sí, escogieron mal, lo siento. Pero bueno, pero es mejor, o sea, al final, a pesar de todo, pues aunque haya que pensar un poquito más las cositas, pues es mejor porque pues por lo menos van desarrollando esa parte, ¿no? Y pues se acostumbran a trabajar con ambos métodos. O sea, van a ver que al final, pues puede hacer que este sea un poquitito más engorroso, pero pues la lógica es la misma y es bueno darse cuenta que al final pues hay más de una manera de trabajar. ¿Sí? Ok, bueno, por lo menos voy a dejar planteado uno más, es un ejemplo. ¿Sí? Este me gusta hacerlo porque... Hola, ¿Perdone? disculpe, ¿podría poner el proceso de ejercicio anterior de la parte de arriba, por favor? ¿El del No le problema tomé anterior? la captura. ¿Ya el anterior? ¿De este o del anterior? Del de ese. Ok, tome nota ahí. Un poco más abajo, pues. Gracias. Ok, No me hacía falta. ok, bueno, entonces vamos a dejar planteado este, si nos da tiempo pues lo terminamos, ¿verdad? Entonces me habla de una esfera rodante, este es un problema, es un ejemplo, pero es simbólico, ¿sí? Entonces me dicen que pues esta bola rueda sin resbalar a través de una rampa que está inclinada a un ángulo beta con respecto a la horizontal. Y me piden determinar cuál es la aceleración que tiene la bola y cuál es la magnitud de la fuerza de fricción ejercida sobre esta. Entonces me dice que trate a la bola como una esfera sólida uniforme, despreciando los agujeros. Entonces, pues este es otro problema que hay que hacer por dinámica, ¿no? Claramente, si a mí me piden aceleración, pues la intuición me dice, bueno, hazlo por dinámica. Entonces tenemos que analizar tanto fuerzas como torques. Entonces, empecemos analizando qué fuerzas actúan sobre esa bola de bolas. Díganme ustedes qué fuerzas hay. ¿Qué fuerzas actúan sobre la bola de bolas?
El peso, la normal. Tenemos que hay el peso. Recordemos que pues este es un cuerpo extenso, o sea que no podemos... Si ustedes se han fijado, todo el tiempo que he hecho diagramas de cuerpo libre, yo pongo las fuerzas ubicadas donde deben ir. O sea, por ejemplo, vean que el peso siempre lo dibujo en el centro. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza asociada al centro de masa. Entonces tenemos que el peso pues va hacia abajo, ¿verdad? Y la normal es una fuerza que ejerce el suelo sobre el objeto. Entonces va hacia arriba. Ya sabemos que pues va así. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la bola de bolos? La fricción. Hay una fuerza de fricción. Ahora, la pregunta acá es esta. ¿Qué tipo de fuerza de fricción tendría que ser la que está actuando sobre la bola? ¿Estática o cinética? ¿Y por qué una y no la otra, por ejemplo? O sea cuál sea la respuesta que tenemos. En este caso, la fricción hacia dónde tendría que ir. Empecemos por ahí. Sería hacia arriba. Hacia arriba. Ajá. Y ahora, ¿qué fuerza de fricción tendría que ser la que actúe ahí? Porque, pues, en el primer parcial, cuando empezamos a ver fuerzas, no importaba. O sea, usted, pues, tenía que el objeto se estaba moviendo y ya. O sea, y usted decía, si se mueve, pues es cinética. Pero acá yo les cuestiono. O sea, aquí yo los hago preguntarse cuál sería y por qué. Entonces, ¿por qué hacerlo? Pues porque probablemente no sea la cinética, ¿verdad? Pero si no es la cinética, habría que explicar por qué no es la cinética. Y por qué tendría que ser la otra. Entonces, ¿qué opinan? ¿Sería fricción cinética la que está actuando acá o sería fricción estática? Y si fuese una o la otra, ¿por qué? O por qué no, por ejemplo. Entonces, no, la fuerza de fricción cinética no es por tal y tal razón. O la de estática no es por tal y tal razón. Por ejemplo. Para mí, para que exista movimiento de rodamiento, tendría que ser fuerza estática, de fricción estática. Ajá, ¿por qué no podría ser la cinética? Porque no estaría rodando, simplemente bajando. Se estaría solo deslizando, ¿verdad? Ujú. En efecto, correcto. Ese es el argumento por el cual tiene que ser estática. Entonces, si yo hubiera puesto, no, es la fricción cinética, entonces estaría estableciendo que el objeto solo se está resbalando. Por eso funcionaba muy bien con lo que hacíamos en el primer parcial, solo trabajábamos con cajas. Recuerde que más aún que eso, usted trabajaba con un modelo de partícula en el cual asumía que todas las fuerzas iban a un solo punto y no le importaba nada más. Acá sí importa. Vea que aquí sí importa el modelo de cuerpo rígido, ya no puede modelar tan así nomás como partícula todo, ¿verdad? Porque sí importa, hay consecuencias en donde usted aplica las fuerzas. Entonces, en este caso, la fricción es estática, porque si fuese cinética, entonces tendríamos que el objeto solo se estaría deslizando, entonces no habría rodamiento, o sea, porque no habría nada que propicie el movimiento. En este caso, quien permite que haya rodamiento precisamente es la fuerza de fricción estática. Ahora, una pregunta que podría surgir sería, bueno, ¿es estática por qué? ¿Estática respecto de qué? Pues lo que es estático es el centro de masa, si se fijan, respecto del punto de movimiento. O sea, va cambiando el movimiento tangente, pero... no, vamos a ver, el centro de masa no es estático. El que es estático creo que es el punto tangente a la trayectoria. ¿Sí? El punto tangente al suelo, pues es estático respecto del movimiento del sistema. Entonces, ligando todas esas consideraciones, pues nos damos cuenta que en efecto, pues no hay de otra más que considerar que la fuerza de fricción que tenga que actuar sobre el sistema tiene que ser estática. ¿Sí? Pero más importante, creo que la clave para entender esto es que la cinética no puede ser, porque la cinética implicaría que el sistema debe estarse deslizando, y eso no es el caso. Yo quiero que esa pelota ruede. Si fuera cinética, esa pelota solo se estaría deslizando como un bloque, y pues no pasaría nada más. Muy bien, entonces mi diagrama de cuerpo libre pues queda en términos de esas tres fuerzas, ¿verdad? No hay ninguna otra actuando sobre el sistema. Entonces lo voy a llevar todo a mi diagrama de cuerpo libre, pues tendríamos que va la normal hacia arriba, tendríamos que el peso va en el tercer cuadrante, un ángulo beta, y tendríamos que hay una fuerza de fricción estática que es precisamente la que propicia la rotación. ¿Qué nos falta en nuestro diagrama? El movimiento. En la dirección del movimiento, ¿verdad? Que bueno, en este caso pues es obvio que va hacia abajo, el propio dibujo me lo da. Entonces la aceleración del centro de masa.
Vamos ahora al análisis de los torques, ¿no? Entonces, para eso lo que voy a hacer es dibujar la pelota como una especie de rueda, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nuestro centro de masa. Asumamos que pues estamos viendo la horizontal, ¿verdad? Y pues, si dibujo las fuerzas, tendrían una forma similar a la del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, en el caso de la normal, pues esta tendría que ir así. La fuerza de fricción estática pues va así, y el peso iría de esta manera. Recuerde que esto pues, es como que he rotado el sistema, ¿verdad? Pero pues lo que me interesa es analizar los torques. Entonces vean, el torque asociado a la normal, ¿a qué tendría que ser igual? A 0. A 0, ¿va? Por lo mismo que hemos venido viendo, en este caso la normal va en la misma dirección del brazo de palanca. Bueno, va en dirección opuesta, porque el brazo de palanca, el vector R, pues usted tendría que medirlo así, ¿verdad? Para abajo. Tendría que ir así. Pero pues vemos que pues están en direcciones opuestas, pero en fin, el ángulo pues es 180, por ejemplo, en este caso, y pues obviamente eso me va a dar un torque cero. Vean que en el caso del peso es igual, o sea, el brazo de palanca, aquí ni siquiera hay brazo de palanca, si ustedes se fijan, ¿verdad? Porque vea que el caso del peso, pues la fuerza está aplicada justo en el eje de giro, ¿sí? Por lo tanto, no hay brazo de palanca definitivamente. Por lo tanto, el torque ejercido por el peso es igual a 0. Y ahí comprobamos que, en efecto, esta es la causante de que haya rodamiento. O sea, la fuerza de fricción estática que ejerce la superficie sobre la bola de bolos es la que causa el rodamiento. ¿De dónde a dónde tendríamos que dibujar el brazo de palanca asociado a esta fuerza? ¿O cuánto tendría que medir? El centro de masa, el punto de tangencia. Correcto. Entonces, pues ya sabemos que el brazo de palanca es R, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues creo que lo voy a dejar hasta ahí, o no sé, me quedan 4 minutos. No, sí, lo voy a dejar hasta ahí, ¿verdad? Y pues lo que vamos a hacer es que pues con esto yo ya estaría terminando lo asociado a torque, o sea, ya estaríamos viendo todos los casos. Entonces, pues de aquí para allá, pues solo falta terminarlo, o sea, eso yo lo puedo hacer en la próxima clase. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente: mañana no habría clase, sino que pues para mañana les queda el espacio de tiempo, bueno, el tiempo para tomar nota de un video de conceptos que les va a quedar en el campus. Yo voy a corregir la tarea, la fecha de la tarea 8, les queda la tarea 9, que es esta, ¿verdad? De resolver el problema por dinámica. Y pues quedaría ver el video de conceptos, ¿verdad? Que pues discutiríamos con más detalle el viernes. O sea, ahí estaríamos entrando ya al capítulo 11, que consiste en la parte de torque. Por ahí también les va a quedar una tarea adicional y usted dirá, ¡ay, qué montón de tareas! Pero vea que pues las tareas cortas anteriores pues ya habían sido asignadas. Entonces esas pues ya están hechas en principio, asumo yo, y pues no hay mayor problema en subirlas. Luego, la tarea corta esta pues es para mañana, por ejemplo. No hay mayor problema tampoco con eso. Y la tarea que sigue, pues no va a ser, es tarea corta, le llamo yo, pero en realidad es un resumen que ese sí lo voy a dejar para otra semana. O sea, no es que van a tener todo de un solo esta semana ni nada. Entonces va a quedarles un resumen por ahí acerca de una temática que nosotros no abordamos en el curso, que es la parte de momento angular. Eso pues es de utilidad particularmente para la gente de física. Entonces pues vale la pena hacerlo. Bueno, igual creo que en otros ámbitos pues sirve, ¿no? Entonces pues es un resumen que me van a hacer ahí, pues van a estar las instrucciones en el campus y pues ese les voy a dar chance una semana para que lo hagan, ¿verdad? Entonces, pues eso sería. El viernes, pues nos veríamos para hacer unos cuantos ejercicios sobre el capítulo 11. Probablemente eso nos abarque viernes y lunes. Y pues ya vamos entrando a la recta final de esto, muchachos. O sea, ya para la próxima semana, pues ya estaríamos entrando al último contenido del parcial, el último capítulo, para pues ir ya estudiando de eso, ¿verdad? Entonces, quedaríamos con esto, muchachos. Seguiríamos entonces mañana.